de hoy vino a sentarse el sindicalista que más teme el gobierno, Sergio Palazzo. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. ¿Quedaron viejas las paritarias? Yo creo que el sistema de paritaria en Argentina va a provocar un hecho inédito, que es que haya 2 paritarias en el año. Básicamente... Los que pueden, ¿no? Sí, sí. Ustedes, los camioneros. Sí, seguramente, porque nadie va a querer perder el poder adquisitivo del salario. Creo que a veces eso es parte de las encerronas en que se pone el gobierno en su propio discurso de querer construir un relato y creérselo. Todo el mundo sabía que la inflación iba a superar ampliamente eso, por eso algunos sindicatos tuvimos algún recaudo precisamente en ese sentido. Ahora, después de la corrida, ¿se impone reabrir todas las paritarias? Sí, cuando superes el 15% en el caso que sea el 15%, cuando superes el 12% en el caso que sea el 12%, y todos aquellos que tienen una cláusula de revisión, o como en el caso nuestro, que es una cláusula casi automática, porque establece claramente que el sector empresario se compromete a recomponer el poder adquisitivo del salario cuando las variables macroeconómicas superen el acuerdo. No te ofrecí el cafecito, te lo voy a ir a hacer ya mismo. Mientras tanto, decime, lo que se vio la semana pasada con los metrodelegados, Sí. esas escenas de represión en los túneles, de despidos de delegados incluso, de un sindicato, ¿te parece que es la puerta que se abre hacia una política antisindical más concreta del gobierno? Sí, está claro que tiene que ver también y va de la mano con la situación socioeconómica de la Argentina. Cuando se impone un programa de ajuste y tenés sectores que reaccionan ante ese programa de ajuste y el gobierno no puede controlar esa situación, termina en represión. Han querido instalar que es un producto de una interna sindical porque los compañeros metrodelegados no están de acuerdo con el acuerdo que había firmado el sindicato que ha obtenido la representación hoy, que es el de la UTA. Pero lo que están obviando decir que 2 días antes habían reprimido a Cresta Roja y no era un conflicto intersindical, sino que eran trabajadores que perdían su empleo. Quiere decir que va a ser una constante, seguramente, y lo digo desde el lugar de quien la padeció, porque el primer sindicato que fue reprimido por este gobierno fue la Asociación Bancaria el 1 de marzo del 2016, cuando marchábamos al Congreso reclamando por la reincorporación de los despedidos en el Banco Central. Y ahí empezó una represión que hoy tiene hechos más asiduos, más rápidamente, ¿no? Con diferencia y fracciones de día, Cresta Roja y después los compañeros metrodelegados. ¿Crees que Gracias. se inscribe en eso? No, por favor. ¿Crees que se inscribe en eso esto que dijo el presidente de que las Fuerzas Armadas tienen que darle apoyo logístico a las de seguridad? ¿Puede terminar la Fuerza Armada y la de seguridad reprimiendo una movilización de trabajadores? Sí, no tengo duda. No tengo duda de eso y creo que en ese camino está orientada la situación actual en la Argentina. Si vos hoy tenés problemas importantes en el país, como por ejemplo que hay un tarifazo del 1.600%, y paralelamente tenés un gobierno que expresa en su dialéctica y en esa construcción de relato que tiene a partir de la utilización de medios hegemónicos por un lado y de una parafernalia de comunicación social por otro, y te dice que es un gobierno gradualista, hay 2 cosas para analizar. O no sos gradualista y le estás mintiendo en la cara a la sociedad, o lo que viene es peor de los 1.600% que te subieron los servicios esenciales para que un hogar funcione, como es la luz, el agua o el gas. No todo subió el 1.600, pero hay cuestiones que impactan fuertemente. Cuando eso suceda y venga el invierno y vos tengas que pagar una boleta con lo que va a venir la boleta de gas, hay hogares argentinos que no van a tener opción. O les das un plato de comida a tus hijos en la noche o pagás la boleta del gas. Pasás frío o pasás hambre. Y ahí viene un problema social, que hasta ahora el gobierno no ha encontrado otra salida que no sea deslegitimar las protestas, estigmatizar dirigentes que protestan y por otro lado ha empezado con hechos de represión como Cresta Roja, como nos pasó a los bancarios, después hubo un interregno, como le pasó a los compañeros de Cresta Roja y como le pasó a los compañeros metrodelegados. ¿Esto cómo se frena, Sergio? Yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es una revisión seria de sus políticas y desde ese lugar corregir lo que tenga que corregir atendiendo el bien común. No veo este gobierno con esa vocación, lamentablemente. No, por eso te pregunto cómo se frena, no cómo lo frenan ellos, porque ellos ya queda claro que no lo van a frenar. Yo creo que se frena con un movimiento obrero unido aún en sus diferentes matices, que sea capaz de articular la protesta social en un tiempo
previo a un proceso electoral, porque hoy no hay una opción electoral que la gente pueda mañana cambiar un gobierno por vía de una elección, porque la elección es el año que viene. ¿Y eso de responsabilidad de quién es? Yo creo que es de los dirigentes del movimiento obrero y todos los que lo integramos. Que no haya una opción electoral, que no haya una alternativa. Ah, bueno, yo creo que tiene que ver muchas veces con el egoísmo, tiene que ver con los personalismos en la oposición, y a veces tiene que ver con una falsa opción casi filosófica al estilo de Mark Weber de la ética de la responsabilidad y la ética de los principios. ¿Pero qué? Ser responsable es no oponerse, no resistirse. No, bueno, detrás de esa ética y la responsabilidad supuesta es que permiten que el gobierno avance con leyes como ha avanzado en el Congreso. Por eso digo que es una falsa dialéctica, una falsa posición, ¿no? Utilizándolo a Mark Weber en esa ética de responsabilidad y ética de principios. Y del lado del movimiento obrero, vos decís, se puede generar una estrategia de movilizaciones. Y claro, hubo movilizaciones. Una frenó la reforma laboral en diciembre, ¿no? Sí. En realidad no fue mucho el movimiento obrero, fue en gran medida... muy pocos los que fuimos. Claro, organizaciones sociales, gente suelta, cacerolazo. Sí, fue la corriente federal, algunos sindicatos de la CGT que están enrolados dentro de lo que se denomina el moyanismo y los movimientos sociales. ¿Eso está cambiando? ¿Se sienten más acompañados? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que hace 2 años, cuando empezó este gobierno, éramos pocos los que teníamos una voz altisonante en contra de su política. Creo que cada vez somos más. Sí, a mí me preocupa que hoy el movimiento obrero en las puertas de una nueva reunificación, un nuevo reordenamiento, aquellos sectores que dicen tener más congresales para obtener la conducción, estemos discutiendo o se esté discutiendo la conformación del movimiento obrero desde la rosca y no desde los desafíos futuros. Porque los desafíos futuros son complicados en el mundo del trabajo. Esa rosca está condicionada por las causas judiciales, por los carpetazos. Hay muchos sindicalistas con la cola sucia, digamos, que por ahí retrocedo juega menos por eso. A mí no me consta y no me gustaría entrar en detalles cuando no hay pruebas. Yo siempre he sostenido que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, porque es un principio constitucional. ¿Y si no, cómo se explica? Sí creo que hay compañeros nuestros que han tenido una vocación de oficialismo permanente. Bueno, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué? A veces son articulaciones de los propios sindicatos con las que claramente no estoy de acuerdo. Yo creo que hoy tenés una política en donde estás de un lado o estás del otro. Vos no podés ser funcional a la estrategia de un gobierno que ha venido por los derechos de los trabajadores. Y eso, entonces, desde un sindicalismo que sea combativo, que piense esto y que diga, yo no quiero dejar de pagar el gas ni dejar de pagar el plato de comida a mis hijos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace? ¿Un paro? Yo creo que lo que hay que hacer es articular un programa de acción desde el movimiento obrero que contenga, si es necesario, un paro. Lo que sí creo es que tiene que haber una voluntad explícita, política del movimiento obrero de decidir confrontar con este gobierno que hasta ahora, salvo algunos sectores aislados, no lo ha hecho como entidad orgánica. Acá hubo una sanción de una ley antidespido, un gobierno que se dice, fíjate, un gobierno del diálogo, el diálogo por excelencia en un sistema republicano es el Parlamento. Sí, claro. El Parlamento votó una ley antidespido y el gobierno la vetó, y lo votó el Parlamento a pedido de la CGT y después no pasó nada, salvo algunos que pusimos el grito en el cielo y por eso somos estigmatizados después, no hubo una reacción. Después hubo un paro declarado por la propia CGT cuando fue la reforma previsional, que se declaró 24 horas antes, a las 12 horas, la mayoría de los que habían votado por el paro se empezaron a bajar. De acuerdo perfectamente. Y el 21F, con 27 miembros de 37 o 28 miembros de 37 que tiene hoy el Consejo Directivo, decidió acompañar la protesta del 21F y después terminamos unos pocos dirigentes, porque la gente hubo mucha en la calle y sigue habiendo gente en la calle. Por eso te digo que a mí me preocupa más que se esté discutiendo desde la rosca y no desde los desafíos futuros, el avance tecnológico, que va a implicar cambios en las modalidades de trabajo, la política económica mundial en la cual Argentina es un gran alumno de la libertad de mercado hoy, y también las desregulaciones de los mercados a nivel internacional que hacen que empresas migren, se localicen o deslocalicen con una facilidad enorme. Y estas cosas no las estamos discutiendo. En el caso de que haya un veto a la ley de freno al tarifazo, ¿qué debería hacer la CGT? Declarar un paro. Declarar un paro. Eso debería ser. De acuerdo con lo que dice uno de los triunviratos, que es Juan Carlos Emmet. Creo que la CGT debería convocar. Está claro que hay un fuerte rechazo al tarifazo, acompañado de una visión negativa de los argentinos de la vuelta al Fondo Monetario Internacional, ahora sabiendo que esto tiene perjuicios para muchos sectores. Pero
perdón, lo que vos decís es que esta misma semana, si mañana se vota y jueves Macri anuncia el veto... No sé si esta misma semana, pero yo creo que lo que debería hacer es articular y convocar a todos los sectores, a las otras centrales de trabajadores también, a la discusión de un paro nacional por esto. Dijo Pablo Moyano en las últimas horas que hay que hacer como los camioneros de Brasil, que tienen paralizado todo Brasil, justamente en reclamo de mejoras en sus condiciones, pero también como parte de una política que deja fuera a las mayorías, porque el candidato con más intención de voto está preso y no se va a poder presentar a las elecciones, salvo alguna ida y vuelta judicial que todavía no se da. Sí, él hace una referencia, creo que con relación a la paritaria que inician ellos ahora. A mí me parece que, no sé si la conducta es la de Brasil, sí creo que hay que tener una conducta muy fuerte para que no avance la reforma laboral en la Argentina. Fíjate que, y vos sos economista, seguramente lo sabés, y mucho mejor lo vas a explicar que yo, que dentro de esas posiciones neoclasistas y keynesianos, unos hablan de que la flexibilidad laboral hace bien a la mejora de la productividad y la generación de empleo, y el otro sector te dice claramente que no, que hay que priorizar el consumo interno, etcétera. Pero ambas convergen en un punto en el cual acuerdan, y que es parte de un informe del Fondo Monetario Internacional en el 2015, y es que la flexibilidad laboral genera mayor desigualdad entre los trabajadores, porque el empleo calificado quizás no necesite tanto la legislación y un piso de derechos y de salario, y quien no tiene un empleo calificado sí. Quiere decir que esa flexibilidad laboral apunta a acrecentar la grieta entre los trabajadores que pueden más y los trabajadores que pueden menos. La verdadera grieta, pero además vale doble que lo digas vos, porque vos representás a los trabajadores que pueden más, a los que pagan ganancias, a los que ganan 30 lucas. Sí, pero yo no me puedo olvidar que pertenezco a una clase, que es la clase trabajadora, y si a un trabajador le va mal, nos va mal a todos los trabajadores. ¿De qué sirve que a un bancario le vaya bien si empiezan a cerrar fábricas? ¿Cuánto tiempo pasará para que tengamos menos cuentas sueldo que administrar, menos crédito que dar, menos tarjetas de crédito que colocar? Hablando de eso, la timba de las Levax, la bicicleta financiera, tuvo un hito ahora cuando, bueno, el gobierno negociando con los más grandes banqueros, el presidente del Río, el del HSBC, varios banqueros más, les regala la posibilidad de resignar el cómputo de encajes para comprar Levax. Y ellos las renuevan ese martes, las Levax. Ahora se viene otro... Una tasa del 40, ¿no? Una tasa del 40. Importante. Pero del 40 con ayudín. Sí, sí, claro. El 40 más correr el encaje en vez de 30 días, 90 días. ¿Eso dejó más débil al sistema financiero argentino? Yo creo que lo que está poniendo débil al sistema financiero argentino y a la economía argentina en general tiene que ver con el 1.200.000 millones de Levax que están dando vuelta y que requieren de una negociación cada 60 días un grupo importante de dinero. Porque eso tiende a tener una tasa alta siempre, porque si no se te van a correr al dólar y se te corre al dólar, es devaluación. Y también es importante la pregunta, porque hay que terminar con el mito de que todo es crisis externa. La depreciación de la moneda en el resto de los países europeos, asiáticos, en favor de la apreciación del dólar, no superó el 10% en ningún lugar del mundo. Claro. En la Argentina fue el 30% la depreciación del peso. Entonces, acá, si bien hay un problema internacional, el problema internacional no es de la magnitud de lo que significó la devaluación en la Argentina. Acá hay componentes locales que el gobierno no supo resolver o lo resolvió a su manera y lo resolvió mal. Última, ¿tiene algo para decir la CGT, el movimiento obrero, respecto de la vuelta al Fondo Monetario? ¿Debería decir algo? ¿Debería aparecer? ¿Debería ser un actor en esa discusión? Claramente una posición de rechazo debería tener. Primero porque, consultado varios economistas, todo el mundo te dice que no era necesaria la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Segundo, porque costó mucho el desendeudamiento y particularmente porque el apego a ese endeudamiento y al acuerdo que se haga con el fondo seguramente va a terminar condicionando la seguridad social en la Argentina, los salarios, los derechos, la flexibilización laboral, con un presupuesto que el 68% se va en jubilaciones, pago de salarios a trabajadores estatales y asignación universal. ¿Por dónde crees que va a pasar el recorte? Por los sectores sociales. Entonces me parece que no deberíamos tener una posición dócil con respecto a eso, por eso la bancaria fue parte de la marcha del día 25. Y me empieza a preocupar la institucionalidad en el país. ¿Por qué? Porque vos pasabas un informe recién, y fíjate el detalle, discutimos sobre la cantidad de tweets, la terminología que usó la expresidenta. Y hay dos temas que son de una gravedad fenomenal. Uno es institucional, el presidente de los argentinos a la principal dirigente opositora a la trata de loca. En otros términos, y cuando hubiera sido a la inversa, me acuerdo la pelea de Aníbal Fernández Carrió, fue un escándalo nacional.
hoy parece que no es un escándalo nacional. Y lo segundo, una cuestión de género. En un momento en donde los derechos de las mujeres están sobre el tapete en la discusión pública, un presidente desmejora la calidad de una mujer diciéndole que es una loca porque tiene una opinión distinta. Y seguramente desde la desinformación o desde una estrategia comunicacional, porque el proyecto no es de Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto era del Frente Renovador y del Peronismo Federal, que son dos bloques que algunas veces, con su presencia en la Cámara, han acompañado este proceso político del gobierno. Sergio Palazzo, gracias por venir a tomar un café. Gracias.